Hola, muy buenas tardes. Antes que nada agradecemos su presencia a estos fragmentos de un festival. En nombre de José Ángel Leiva y de la revista La Otra, les damos la cordial bienvenida. Yo soy Roberto Acuña y hoy nos acompaña un gran poeta, no solo colombiano, no solo latinoamericano, sino mundial. La Otra se viste de gala porque tenemos a Juan Manuel Roca, autor tan importante de libros fundamentales para la poesía como La Farmacia del Ángel, por ejemplo, como Ciudadano de la Noche, que aquí tuvimos la fortuna de ver editado en México, junto con, de hecho, con La Farmacia del Ángel, o este libro De parte de la noche. Pero les voy a leer brevemente la semblanza del maestro Roca. Juan Manuel Roca es poeta, narrador y periodista colombiano. Medellín, 1946. Ha publicado, entre otros libros de poemas, Luna de Ciegos, Ciudadano de la Noche, La Farmacia del Ángel, La Hipótesis de Nadie, Temporada de Estatuas, Pasaporte de la Patria, además de obras de narrativa y ensayo. Publicó con Iván Darío Álvarez el Diccionario Anarquista de Emergencia. Ha sido traducido a varias lenguas, entre las muchas distinciones ha recibido el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 1993, José Lezama Lima 2004, Poetas del Mundo Latino Víctor Sandoval 2007, Casa de América de Poesía Americana 2009, Ciudad de Zacatecas 2009 y el Premio Estado Crítico al Mejor Libro de Poemas publicado en España por Biblia de Pobres. Para nosotros es un verdadero honor tener a Juan Manuel Roca. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Ahora sí, antes de comenzar, maestro, me gustaría que nos leyera un poema que a usted lo haya marcado y que nos explicara por qué. Bueno, muchas gracias, Roberto, por esta presentación tan cálida y generosa. Y por supuesto, muchas gracias a la otra que siempre está abriéndole ventanas a la poesía de una manera tan amplia, tan generosa y que nos hace a muchos felices. Voy a leer un poema de Jacques Prévert para hacer el retrato de un pájaro, porque es un poema que invoco en un texto que se llama El beso de la Gioconda, que es un texto que habla de las relaciones de pintura y poesía como de la éfrasis y la capacidad de pintar con palabras. Los que no somos buenos pintores nos conformamos con pintarlos con palabras. Y este poema para mí ha sido muy significativo porque es una reflexión, es una poética, es una forma de hablar desde la poesía con un poema, para hacer el retrato de un pájaro. Pintar primero una jaula con la puerta abierta, pintar después algo gracioso, algo simple, algo hermoso, algo útil para el pájaro. Apoyar después la tela contra un árbol, en un jardín, en un montecillo o en un bosque. Esconderse tras el árbol sin decir palabras, sin moverse. A veces el pájaro aparece al instante, pero puede tardar años antes de decidirse. No desalentarse, esperar, esperar si es necesario durante años. La prontitud o la demora en la llegada del pájaro no guarda relación con la calidad del cuadro. Cuando el pájaro aparece, si aparece, observar el más profundo silencio, aguardar a que el pájaro entre en la jaula y una vez que haya entrado, cerrar suavemente la puerta con el pincel. Después, borrar de uno en uno todos los barrotes, con cuidado de no rozar siquiera las plumas del pájaro. Reproducir después el árbol cuya rama más bella se reservará para el pájaro. Pintar también el verde follaje, la frescura del viento, el polvillo del sol y el zumbido de los bichos de la hierba en el calor del verano. Y esperar después que el pájaro se decida a cantar. Si el pájaro no canta, mala señal, señal de que el cuadro es malo. Pero si canta, es buena señal, señal de que podéis firmar. Entonces, arrancadle suavemente una pluma al pájaro y poned vuestro nombre en un ángulo del cuadro. Ese es el poema. Muchas gracias, maestro. Y ahora, ¿por qué el poema? ¿Qué le interesó del poema? Bueno, me interesa un poco el poema que reflexiona sobre la poesía y que lo hace de una manera tan plástica y que lo hace a partir de cómo
dibujar y desdibujar, que es lo propio del poema, ¿no? Cómo, digamos, más allá del impulso lingüístico de un poema, hay que crear silencios. Y cómo es más importante para mí la mano que borra que la mano que escribe, porque la mano que escribe lo hace en caliente, el rapto poético, lo que suscita en un momento la palabra, pero la mano que borra es mucho más inteligente, más fría, pasa todo por una especie de aduana del pensamiento, tanto que lo que yo intento hacer con los talleres de poesía tienen el nombre de el espantapárrafos. A mí me parece que es muy importante espantar párrafos, buscar el ascetismo del lenguaje, la palabra justa en el pajar del lenguaje, con lo cual no quiero decir que no haya una poesía barroca, una poesía de impulso lingüístico que me interese, por supuesto. Desecharía a muchos poetas que me han acompañado en el largo y pedregoso camino de la poesía, pero prefiero estos poemas como el de Jacques Prévert, que de alguna manera va a la nuez del asunto. Muchísimas gracias, maestro. Ahora bien, nos gustaría mucho que nos leyera algunos de sus poemas. No sé si podría. Claro que sí, con mucho gusto. Voy a leer precisamente para continuar con el tema, tal vez, creo, que es una continuación, un poema que se llama El poema, precisamente. Lo cortejan escribanos y borrachos, lo recitan las damas blancas que cuentan el número de sílabas en sus frágiles collares de granizo, lo diseccionan como a un cadáver en la Academia de la Lengua, lo memorizan los idiotas que lo exhiben como un perro de lujo en las pasarelas y en los grandes salones del verano. Lo rasgan los poetastros envidiosos o le alteran sus fases. Lo guardan en cofres las viudas que se abanican con plumas de ángel. Lo portan los pederastas como si fuera una violeta en el ojal. Y párrocos y sacristanes lo remiten al limbo por el correo certificado de Dios. El verdadero poema sobrevive a tan fúnebre cortejo. Ese es uno de los poemas. Otro que tiene que ver con la infancia, lo que un poeta es alguien que no ha matado del todo su niño y que lo alimenta precisamente, porque el niño y asombro son dos palabras siamesas que me parece que acuden muy bien a la hora de escribir. Poema con niño y balanza que tiene un epígrafe de Dylan Thomas que dice: la pelota que lancé en la infancia aún no ha tocado suelo. Era un niño solitario. No tenía quien empujara mi columpio. Me gustaba subir al balancín del parque y como no había ningún niño que subiera al otro extremo, ponía en su lugar un fardo de piedras. La sensación de quedar suspendido me agradaba. Lo difícil era calcular el peso de las piedras para que subieran cuando yo bajara y bajaran cuando volvía a remontar el cielo. A veces permanecía largo tiempo suspendido hasta que el vigilante quitaba el túmulo de piedras. Eso explica por qué vivo no pocas veces en el aire. Otro poema que había señalado se llama Poema invadido por romanos. Los romanos eran maliciosos. Llenaron Europa de ruinas confabulados con el tiempo. Les interesaba el futuro, las huellas más que las pisadas. Los romanos, Casandra, eran mañosos. No fraguaron el acueducto de Segovia como un ducto de agua y de luz. Lo pensaron como vestigio, como un absorto pasado. Sembraron de edificios roñosos Europa, de estatuas acéfalas engullidas por la gloria de Roma. No hicieron el Coliseo para que los tigres devoraran a su antojo a los cristianos, tampoco apetecibles, ni para ver ensartadas como entremeses del infierno a las huestes de Espartaco. Pensaron su ruina, una ruina proporcional a la sombra mordida del sol que agoniza. Mi amigo Dino Campana pudo haber saltado a la yugular de uno de sus dioses de mármol. Los romanos dan mucho en qué pensar. Por ejemplo, en un caballo de bronce de la Piazza Bianca. Al momento de restaurarlo, al asomarse a su boca abierta, encontraron en el vientre esqueletos de palomas.
como tu amor, que se vuelve ruina mientras más lo construyo. El tiempo es romano. Biografía de nadie. Este es un tema muy recurrente en lo que yo escribo, nadie, ¿no? Porque yo digo que somos un paréntesis entre dos nadies, entre dos nadas, la nada de antes de nacer y la nada después de morir. Por eso ese paréntesis hay que llenarlo de poesía, de fraternidad, de esto que estamos haciendo aquí, Roberto, que es compartir a través de la poesía un momento que nos junta. Biografía de nadie. Es notable la gloria de nadie. No tuvo antepasados bajo el sol, bajo la lluvia, no tiene raigambre en Oriente ni Occidente. Ni hijo de nadie, ni nieto de nadie, ni padre de nadie, pequeño cónsul del olvido. Ven un vacío en la foto familiar, un hueco, un espacio entre la respetable parentela. Es nadie, sin rastro y sin linaje. Es notable la gloria de nadie antes de la primera mañana de la historia, precursor de hombres que hoy son hierba, de padres, de otros padres que son velas sin pabilo. Festejemos a nadie, que nos permite presumir que somos alguien. Y por último, un poema. Digo por último porque la idea era convocar unos 5 poemas y este tiene una dimensión un poquito más largo que los anteriores, que sería como 2 poemas en uno. Se titula Al pobre diablo. Al hombre anclado en la esquina del olvido, al hombre escupido por viejos matones de barriada, al jubilado de sí mismo, al muchacho humillado que se esconde detrás de su acuosa mirada, al que estorba en la fiesta de los audaces, a los que no han tenido oficio conocido y no podrían balbucir el retrato hablado de su madre, a los que siempre parecen estar en otra parte, al que escapa de las miradas cuando lo buscan en el parque como pasto de burlas, al confinado al cepo del silencio en la ronda nocturna de los sabios, al que tartamudea como una vela encendida, al que está a punto de abrir la puerta de emergencia que conduce a un pasadizo de ingreso al otro mundo, a la oveja negra de la familia que picotea fármacos y grajeas para intentar espantar la jauría de sus miedos, al sumo sacerdote de la religión de las derrotas, a los despreciados por los espejos, al que prefiere ser prófugo de su cuerpo antes que ser su propio carcelero, a los que ignoran qué responder cuando preguntan quién anda por ahí, al que le daban duro con un palo y duro también con una soga, a los que ignoran qué responder cuando pregunta quién anda por ahí, al que cambiaría el becerro de oro por una charla con parias y tenderos, al aturdido, al turulato, al pestífero que pregunta en qué lugar queda la vida, al incierto cuya sombra cojea más que su cuerpo, a los que han sido más pateados que el balón de una escuela, al sospechoso de todas las aduanas por su morral lleno de vacío, perdón, al que no logra ser jinete de sí mismo, a los que ejercen el papel de niños clandestinos y solo juegan cuando no los obligan a mendigar, al hereje hecho a imagen de nadie, a los abucheados por la multitud en un país de dioses abolidos, a los que desafinan en el coro, al que suena como el platillo de una batería que cae en el silencio de un velorio, al imprudente que no espera a que el flautista de Benarés duerma la cobra para mirarla a los ojos, al hombre de cristal que atraviesa en medio de una pelea entre dos bandos de picapedreros, a los desobedientes que quisieran confinar en un rincón del Museo del Olvido, al que nadie espera el regreso de la guerra, a los que desalojan de la casa y luego expulsan para siempre de su cuerpo, al espantapájaros burlado por el cuervo, al portavoz de sí mismo que odian los feligreses de todos los partidos, al que conducen a la comisaría mientras grita que la civilización es puta, vieja y sedentada, al que jugó su corazón y se lo ganó la violencia, al que intenta dormir en la carreta que lo conduce de la cárcel al patíbulo, al que solo conoce la lengua del silencio, al que llevan al tribunal por negarse a vestir el uniforme de los muertos,
al perseguido que pretende esconderse en el poema de un gitano y al gitano que pretende esconderse tras la sombra de un violín, al impulsado a la sombra del escarnio, al asediado por la jauría de salieris de parroquia que le ladran a su sombra, al calumniado por los sacristanes de la envidia que lo maldicen en la lengua de los muertos, a los que extienden su sombrero para pedir migajas de milagro, a los que están en la mira de los hacedores de villanos en los diarios y en las redes policiales, al objetor que pone pies en polvorosa cuando lo llaman a cerrar filas en el escuadrón de los operarios de la muerte, al que devela la mirada que ocultan los himnos, a los hombres acosados que sospechan que todas las ventanas del mundo están a punto de saltar al vacío, a los desplazados y sus muros de aire, al boxeador que cae a la lona sacudido por un gancho de derecha, a los locos del pueblo que cruzan enfundados en una capa de harapos como reyes miserables, al músico envuelto en un gabán raído al que le indican los empresarios la puerta de servicio del lento salón de baile, al que se niega a escuchar el canto de los vendedores de humo, al gato escaldado por el carnicero, al caballo espoleado por el miedo, al sin suerte que practica el tiro al blanco y siempre atina en el centro del error, al niño solitario que espía la vida a través de los cerrojos, al aguafiestas, al que llega tarde a su propio velorio, a los poetas enjaulados por todos los tiranos. Les dedico esta ronda de palabras sin blasones. Algo de ellos convive sin remedio en mi pellejo. Maestro, muchísimas gracias por esta lectura. Su poesía es una poesía que no solo señala el agravio, no solo aclara esta ceguera histórica que muchos padecemos, también nos habla con una luz de inocencia, pero también de diálogo con otros poetas, con otras disciplinas, sobre lo que es su propio quehacer, sobre lo que es la poesía. Yo le agradezco enormemente su poesía y ahora me gustaría terminar esta pequeña charla con una pregunta que sería al azar, que usted escogería, bueno, sí, escogiendo un número del 1 al 10. No sé qué número le gustaría para que yo le lea la pregunta. Bueno, me gusta mucho el número 9. Muy bien, el número 9 dice, ¿la poesía es una piedra en un lago o una piedra en un río? Bueno, yo creo que la poesía es una piedra en un lago y una piedra en un río. Digamos que las aguas le son comunes siempre a la poesía. En primera etapa que escribí un libro que se llamaba Memoria del agua, lo que intento es precisamente demostrar que hay una mujer que lava el agua, que es una visión romántica de algo de tanta limpieza que puede lavar el agua. Una persona, una mujer, un ser que se allega a la poesía, necesariamente tiene la propiedad de lavar algo tan puro como el agua, de hacerla más transparente. Yo busco la transparencia en la poesía y pienso que si yo arrojo una piedra al lago, una piedra al río, lo que estoy es haciendo remover las aguas. Y esas aguas que uno remueve es lo que hace a través del lenguaje. De manera que yo creo mucho en los pastores de aguas, creo mucho en la relación entrañable con todo tipo de aguas, inclusive con las siniestras y terribles aguas estancadas de las pesadillas del mundo que tenemos que vivir, que vivimos alrededor de un lago de aguas estancadas. De manera que yo creo que lo mismo da tirar la piedra al río que tirarla al lago, los efectos, digamos, de esas olas que uno puede crear a través de la palabra son los mismos siempre que esté el agua presente. Soy un hidrólatra. Muchísimas gracias, maestro. Para nosotros fue un honor tenerlo aquí y gracias también por esa respuesta tan aguda. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta mañana de poesía. Un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima. Hasta luego, que estén muy bien. Maestro Roca, que esté muy, muy bien. Muchas gracias, Roberto, y que la otra, como dices, la otra oportunidad de vernos sea muy cercana, de vernos ya de una manera menos fría que por estos medios cibernéticos. Un gran abrazo, mucha gratitud
por tu interés y tus palabras tan cálidas. Y por supuesto, a la otra, ¿verdad? Esa revista que a todos nos hace momentos muy felices, con o sin pandemia. Gracias, maestro. Que esté muy bien, muy buen día. Buen día, Roberto. Muchas gracias.